a la Universidad de Cádiz y al rector que nos acompaña, bueno, porque evidentemente a través del convenio que tenemos, pues facilita la realización de este acto. Igualmente al Vicerrectorado de Estudiantes y de Empleo, al director de la Oficina de Egresados y por supuesto también al profesor José María García León, que impartirá la lección de la apertura de esta cátedra. Agradecimiento, por supuesto, a las personas que componen la cátedra y a la Fundación Luis Gonzalo, que es la que elabora los diplomas que vamos a entregar, que ya verán que es una pequeña obra de arte. La actividad de la Cátedra del Ateneo, Universidad de Cádiz, es intensa, con tertulias, con conferencias, con presentaciones de libros, con ingresos, y eso, todo ello está en consonancia con el protocolo general de colaboración entre ambas instituciones, que pronto vamos a renovar porque ya hemos cumplido los primeros 4 años, y que dentro de esas actividades pues contempla la organización de actividades formativas y por supuesto entregar los premios que vamos a entregar en esta ocasión. El Ateneo siempre ha tenido una vocación de premiar a las personas que de alguna manera sobresalen, y así los estatutos del Ateneo de Cádiz pues recogen entre sus fines la contribución al mejoramiento moral, intelectual y material de las personas y de la sociedad en general, mediante el desarrollo de la propagación de la ciencia, de las artes, de la literatura, etc. Por eso estamos hoy aquí, para hacer entrega de los 4º premios a la excelencia académica de la Cátedra Ateneo de Cádiz de la Universidad de Cádiz. Felicito personalmente desde la Junta Directiva del Ateneo a los premiados: a Alberto Romero Vallejo, a María del Carmen Peña Beltrán, a Laura Arena Starpen, a María Grajera García, a Lucía Lobato Díaz, a Pablo José de Alba Canto y a Jesús García y García. Os premiamos y os acogemos en una institución que, por si no lo saben, pues fue fundada en 1858, es el segundo Ateneo más antiguo de nuestro país, detrás del Ateneo de Madrid, y prácticamente pues ha abierto sus puertas desde ese año de 1858, como yo suelo decir, pues haya viento, haya lluvia, haya calor, república, monarquía o democracia, este Ateneo siempre ha tenido abiertas sus puertas para la libre circulación de las ideas y para la presentación y el debate. Así que bienvenidos y enhorabuena a todos los premiados y a vuestras familias. Muchas gracias. A continuación toma la palabra la directora de la cátedra del Ateneo Universidad de Cádiz, la profesora Amelia Rodríguez. Cuando quiera, Amelia. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Para mí, como directora de la cátedra, hoy es un día feliz porque va a premiarse a una serie de jóvenes que han demostrado a lo largo de estos años de formación su excelencia académica, con tesón, con trabajo, con dedicación, y por tanto es un día para congratularnos todos. Desde que se creó la cátedra hace más de 5 años, uno de nuestros objetivos fundamentales era la captación o el atraer a los jóvenes para que participaran de las actividades científicas y culturales que vamos llevando a cabo a lo largo de todo el tiempo en el Ateneo. Y realmente creo que poquito a poco lo vamos consiguiendo, porque en esta 4ª convocatoria vemos como ha sido mucho mayor el número de personas que han concursado o que han participado en la solicitud de estos premios, con lo cual creo que poquito a poco vamos consiguiendo el que haya un mayor interés de los jóvenes, así como también nosotros dentro de la cátedra estamos intentando crear actividades como por ejemplo pues un ciclo de cineforum llevado a cabo por jóvenes, también alguna serie de actividades de emprendedores en las cuales también participan los jóvenes. Es decir, poquito a poco vamos haciendo camino. Quiero expresar mi mayor felicitación y mi mayor enhorabuena a todos los premiados, como ha dicho el presidente del Ateneo,
Alberto, a Laura, Carmen, María, Lucía, Pablo, Jesús. Unos están presentes y otros nos han comunicado por estar fuera de Andalucía que no van a poder venir a recibir el premio. No obstante, van a ser igualmente premiados y en su día pues presentarán sus trabajos en una de las sesiones del Ateneo. Entonces, de nuevo reiteraros mi enhorabuena, mi felicitación y desearos todo lo mejor de excelencia en el futuro, tanto profesional como personalmente, y que esto sea nada más que el comienzo de una andadura. Sin más, voy a pasar a darle la palabra para impartir la conferencia a don José María García León. Una excelente conferencia, como vamos a ver a continuación, y voy a hacer una pequeña reseña muy resumida porque son muchos los méritos que él tiene, pero realmente no tenemos demasiado tiempo. Voy a hacer una pequeña reseña de su biografía académica e intelectual. Don José María García León es doctor en Historia, profesor, escritor, prologuista, articulista y conferenciante. Ha sido profesor de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Empresariales, de Historia del Trabajo en la Facultad de Ciencias Laborales y de Geografía e Historia en enseñanza secundaria. Una de sus pasiones es la investigación histórica. Hace 35 años que defendió su tesis doctoral titulada Trienio Liberal en Cádiz, y hace ya más de 40 años ya escribió su primer artículo en Diario de Cádiz sobre la matanza en la plaza de San Antonio el martes 10 de marzo de 1820. Ha publicado varios libros sobre el liberalismo decimonónico y las Cortes de Cádiz, entre ellos Los diputados doceañistas, la masonería gaditana, las Cortes en la isla de León, En torno a las Cortes de Cádiz, El trienio liberal en Cádiz, Mejía Lequerica, Elogio de un revolucionario, La milicia nacional en Cádiz, Liberty Under Siege, El cementerio de San José, 2 siglos de historia de Cádiz y Jaque a Franco. Asimismo, ha publicado un buen número de artículos en revistas especializadas y en diversos periódicos. Ha sido presidente del Ateneo de Cádiz desde 1992 al 2000, con una fructífera actividad, y en la actualidad es ateneísta de mérito. Es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana, profesor colaborador honorario en la Universidad de Cádiz y pertenece al grupo de investigación de historia actual de la Universidad de Cádiz, patrono de la Fundación Blas Infante. También es miembro de honor de la Cátedra de Flamencología de Cádiz y en el año 2000 recibió el premio 1812. No se puede negar su compromiso con la ciudad, su compromiso social y político con el liberalismo y con el andalucismo. Esta tarde nos va a deleitar con su conferencia sobre el idioma español, la lengua de ambos hemisferios. Sin más. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el profesor García. Muy bien, pues, señor presidente, excelentísimo señor rector de la Universidad de Cádiz, doctora Amelia Rodríguez, señoras y señores. También quiero, si me lo permite, señor presidente, hacer un agradecimiento al señor presidente del Ateneo de Chiclana, que también está aquí presente con nosotros, y al delegado de Defensa, que ya en otras ocasiones también hemos coincidido en actos de este tipo. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me hace a participar en este acto, que es la 4ª edición ya de los premios a la excelencia universitaria, un acierto más de nuestro Ateneo, que da así muestra de su sensibilidad hacia la sociedad y en este caso una institución de tanto prestigio y de tan alto nivel como la Universidad de Cádiz.
Al mismo tiempo también reconocer el acierto y la brillantez de la doctora Amelia Rodríguez Martín por la labor que está haciendo, la brillante labor al frente de esta cátedra, y le agradezco también esas palabras que a título de presentación ha tenido para conmigo. No me acordaba que efectivamente hacía ya 40 años que había escrito el primer artículo en Diario de Cádiz, lo cual no sé si es una forma indirecta, pero de todas formas se agradece de llamarme ya mayorcito. Gracias, por tanto, por esta invitación, querido Pepe, y es un placer y un honor, repito, estar hoy aquí con todos ustedes. Son premios a la excelencia, y si nos vamos al diccionario, excelencia es la calidad superior de la que se hace digna una persona. Y si a eso le sumamos que como sinónimos de excelencia está lo sublime y lo magnífico, pues yo creo que todo es infinitamente mucho mejor. Todo esto en una época en la que parece que la excelencia o la brillantez a título personal no es que no estén mal vistas, que siempre estarán bien vistas, pero tenemos que verla a veces con cierto reparo, lo cual me parece tremendamente injusto cuando lo que se daba es el esfuerzo, el tesón y la inteligencia. Y más en la universidad, que como ustedes saben, son instituciones medievales que nacieron como la reunión de profesores y de alumnos. Me voy a permitir simplemente una pequeña glosa de uno de los grandes intelectuales españoles del siglo XX, que era Julián Marías. La universidad enaltece a sus maestros y alumnos, y es tradición y anclaje en los valores permanentes de la dignidad humana, pero es también modernidad, cambio, adaptación a cada tiempo histórico, sistema vital de las ideas. Es y ha de ser crítica, el Estado es el poder, la universidad es el saber. Pero también es autocrítica, tolerancia y reformismo. Así pues, mis felicitaciones a estos alumnos excelentes, nunca mejor dicho la palabra excelente en el más etimológico sentido del término. Tengo que confesarles que cuando mi querido amigo Pepe, el señor presidente del Ateneo, me comentó pues la posibilidad de hablar en este acto solemne, en principio le expresé mi idea de evocar una efeméride que tuvo lugar aquí hace ya 200 años y que los que, en fin, hemos trabajado un poquito el tema, nos causa cierta extrañeza y también cierta tristeza de que esto vaya a pasar prácticamente desapercibido. Hace 200 años, la conservadora Europa del momento envió un ejército de intervención a España, saltándose todas las leyes del derecho de gentes, que se llamaba entonces, ejército de unos 115.000 hombres, el llamado ejército de Angulema, o los 100.000 hijos de San Luis. Antonio Gala hacía una broma, decía que demasiado hijos para un santo, y saltando todas las leyes del derecho internacional, intervino en España porque era el único país en Europa que tenía una constitución donde la soberanía nacional estaba en el pueblo, una constitución que había proclamado la división de poderes y una institución que había conseguido altas cotas de libertad para los españoles, empezando por el decreto de libertad de imprenta, por citar simplemente uno de ellos y no extendernos ahora, que es el tema. Ahora se cumplen 200 años de que tras los muros de Cádiz el gobierno, las cortes, todo el aparato del Estado se tuvo que refugiar con los franceses de nuevo en Puerto Real, sitiando la ciudad. Se repetió un poco, aunque con un sentido distinto, lo que se vivió ya durante la Guerra de la Independencia. La caída de la posición del Trocadero, con cerca de 1.000 hombres muertos, la mayor parte de ellos ahogados en el foso, pues abrió ya definitivamente las puertas a los franceses, a la ciudad de Cádiz, y el 30 de septiembre y el 1 de octubre el rey embarcaba, el 30 de septiembre Cádiz se rendía, lo que no ocurrió anteriormente cuando la Guerra de la Independencia. Y es curioso cómo una de las plazas más emblemáticas de París, la Plaza del Trocadero, en español, Trocadero, lleva el nombre por esta batalla del Trocadero. No sería más recordarlo. Pero, aunque la tentación era irresistible prácticamente para hablar de esto, espero, ya lo he hablado en cierta ocasión con el señor presidente, tengamos un huequecito para acordarnos de este trienio liberal, de ese angustioso final, con todo el gobierno, el rey aquí prisionero prácticamente de las fuerzas extranjeras, pero el propio rey también prisionero de su propio gobierno liberal, y pienso que un huequecito, repito, podemos buscar en este Ateneo.
Pero como en esos días en los que ya estábamos ultimando lo que íbamos a hablar hoy, vino la noticia de que a Cádiz se le concedía la preparación en lugar del Congreso de la Lengua. Y por eso yo me he permitido hacer una paráfrasis con el artículo 1 de la Constitución española, que dice que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y con esa paráfrasis yo he optado por elegir el título de esta conferencia, la lengua española de los dos hemisferios. Naturalmente, en aquellas circunstancias, los países hispanoamericanos, como ustedes comprenderán, todavía formaban parte de la monarquía hispánica, todavía no se habían independizado. De ahí que ese artículo 1 de nuestra Constitución le dé la categoría de españoles tanto a los nacidos en la península como a los nacidos allí. Tan español era un señor de México, de Buenos Aires o de Montevideo, que un señor de Cádiz, de Sevilla o de Madrid. De hecho, como ustedes saben, aquellos territorios nunca tuvieron la categoría de colonias, sino de provincias. El primer presidente de las Cortes era un catalán, Lázaro Bou, que tiene una calle en Cádiz. El último presidente de las Cortes era un mexicano, Guardó Barrio. Cuentan las crónicas del Diario Mercantil que cuando acaba su discurso ya de clausura de las Cortes, el 14 de septiembre de 1813, llevaron al buen Gordoa Barrio, que era sacerdote además, luego acabó en México y fue un entusiasta defensor de la independencia de México contra España, que habría luego siendo obispo de Guadalajara. Y lo llevaron a hombros desde el oratorio de San Felipe hasta la plaza de San Antonio. Por eso, ahí tenemos un poco la unidad, esa España de los dos hemisferios. En la terminología de las Cortes de Cádiz se hablaba de españoles europeos, por nosotros, de españoles americanos e incluso de españoles asiáticos, por Filipinas. Filipinas tuvo 3 diputados en las Cortes de Cádiz. Luego, haciendo una paráfrasis de todo ello, yo me he permitido elegir el título de esta conferencia como el idioma de los dos hemisferios, que además lo es, porque se habla más español en el continente americano que en Europa, como ustedes comprenderán. De hecho, los españoles podemos ser un 8% de las personas que en el mundo hablan español. Como ustedes saben, formamos una gran comunidad humana de más de 500 millones de personas hablando español. Por tanto, este ha sido un poco central el tema, y incluso en esas Cortes de Cádiz, que lógicamente no tenemos documentos gráficos, que lógicamente están recogidas en ningún documento auditivo, pues basta leer el diario de sesiones de aquella efeméride para ver y hacernos una idea del alto nivel en el que se expresaban aquellos oradores en español. Es un español purísimo, un español de una gran claridad, a veces un poco barroco, pero desde luego un español que despliegan aquellos oradores que todas las comparaciones, como ustedes comprenderán, son odiosas, pero ya me entienden lo que quiero decir. El español, idioma hablado, como les he dicho, por este número ya de millones de habitantes, es junto con el inglés las dos grandes lenguas plurinacionales que hoy existen, y además escritas las dos en el alfabeto latino, porque las otras dos lenguas, que no son plurinacionales, pero que también tienen muchos millones de habitantes, están circunscritas a sus lugares determinados, que son China, por un lado, que se habla en ese gran país y en un alfabeto que no conocemos, al menos yo no lo conozco, y el hindi, que se habla en toda la región del Indostán, también en otro tipo de alfabeto, también para nosotros presumo desconocido. Partiendo de ahí, en 1492 empieza ya, coincidiendo con el descubrimiento de América, a pergeñarse, a tomar forma nuestro maravilloso idioma español. Es cuando Antonio de Nebrija, nuestro paisano de Nebrija, escribe la primera gramática española. 2 siglos después, en 1611, Sebastián de Covarrubias escribía El tesoro de la lengua castellana. Y en 1737, uno de nuestros grandes ilustrados, Gregorio Mayán y Siscar, en su obra Orígenes de la lengua española, define así al español: por lengua española entiendo aquella lengua que solemos hablar todos los españoles cuando queremos ser entendidos perfectamente unos de otros. Algo que en principio pudiera parecer obvio, pero que ya se aclaraba en el primer tercio del siglo XVIII. Pero, fíjense ustedes, al hablar de este tema, cometeríamos un gran error y nos equivocaríamos muchísimo si creyéramos que la lengua española es exclusiva de nosotros los españoles y que es exclusiva de España.
he dicho antes que los españoles podemos ser un 7-8% de esa gran comunidad mundial que habla español. No es una cuestión nuestra. El español es una cuestión de todos, obviamente, que hablan español. Miren ustedes, el primer país del mundo en número de habitantes que habla español es México, con más de 120 millones de habitantes. El segundo, algunos se asombrarán, es Estados Unidos, con cerca de 60 millones de habitantes. El tercero puede ser que sea España, junto con Argentina. Claro, que México sea el primer país del mundo que habla español, tampoco esto nos puede llamar poderosamente la atención. México era, cuando estos territorios pertenecían a la corona española, era el virreinato de Nueva España, que no solamente comprendía México, también Florida, y también Texas, y comprendía también zonas de Arizona y de Nuevo México y de California. De hecho, el estado actual americano de Nuevo México, en la época de las Cortes, formó circunscripción propia, y Nuevo México tuvo un diputado, Juan Bautista Pino, diferente a los diputados de México. No hace mucho vino un descendiente de Juan Bautista Pino aquí, ver el oratorio, interesarse un poco por la memoria de su antepasado. Estados Unidos no nos debe de extrañar tampoco, lo de que se hable tanto español. Si ustedes ven la toponimia de Estados Unidos, se asombrarán de la cantidad de nombres españoles que hay. Los españoles fueron los primeros europeos que llegaron a Estados Unidos, los ingleses llegarían mucho después, llegaron hasta el norte, hasta Alaska. Y como todos los exploradores, todos los aventureros, eran muy simples a la hora de denominar los territorios que veían, a veces por meros aspectos físicos de ese territorio. Sí, se ubicaron en una tierra que era muy exuberante, muchas plantas, muchas flores, tenía muchas flores, pero era una tierra florida, y da lugar al estado de Florida, que se sigue llamando así en español. Y se iban por un terreno donde la tierra que encontraban era muy rojiza, el terreno era muy colorado, pues lo llamaron Colorado, y se sigue llamando Colorado en español. Y si era un sitio donde había mucha montaña, pues lo llamaban montaña. Lo que pasa es que los anglosajones, como ustedes saben, no reconocen la ñ y queda Montana. Y si iban a otro lugar donde había mucha nieve, pues Nevada, claro, ¿cómo le van a llamar? Y así sucesivamente. Ciudades como San Antonio, como San Francisco, Los Ángeles, bueno, hasta el famoso actor de Lo que el viento se llevó, Clark Gable, nació en Cádiz, estado de Ohio, una de las 5 Cádiz que hay en el mundo. Por tanto, tampoco nos extrañe esto que Estados Unidos, y miren ustedes, el lugar más emblemático cuando se explica la historia de Texas, que en el fondo fue un gran latrocinio por parte de aquellos colonos, lleva el nombre de un árbol español, el álamo. El álamo es uno de los puntos más emblemáticos de la historia de Texas, y precisamente tenemos en Nueva York está la Hispanic Society, que es uno de los centros culturales más potentes del mundo hispánico, con estupendas colecciones de mapas, planos, fotografías de pintura, cuadros de Zurbarán, de Velázquez, de Goya, del Greco y de Murillo. Y luego venimos nosotros junto con los argentinos. Argentina, ¿verdad? Precioso nombre tomado del latín argentum, que se llama plata. Por eso, cuando Carlos III crea el último virreinato en América, le llama el Virreinato del Plata. Y por eso los argentinos, cuando hablan del dinero, dicen la platita. Y por eso cita el River Plate, en esa conjunción un poco extraña que a veces los argentinos, esa admiración un poco que ellos tienen con el Reino Unido. No se olviden ustedes de aquella famosa definición que uno de los grandes escritores argentinos, no fue premio Nobel porque nadie se explica por qué no fue premio Nobel, Jorge Luis Borges, al que luego aludiremos en esa alabanza que hizo de un escritor, del que ahora se van a cumplir 25 años, un escritor de la Bahía, no lo suficientemente reconocido, aunque sí reconocido, y que se llamaba Fernando Quiñones. Pues Jorge Luis Borges dio una genial definición de un argentino. Dijo, un argentino es un italiano que habla español, que admira a lo francés y que en el fondo le gustaría ser un inglés, según usted un poco esa especie de manía que tienen los argentinos, las clases ilustradas a veces, esa fascinación que le produce todo lo inglés. De hecho, dice Borges que él se inició en el mundo de la literatura leyendo la Enciclopedia Británica. Por tanto, yo creo, y de hecho, acuérdense ustedes del presidente Hipólito Yrigoyen, argentino, que en 1924 hizo el Monumento a la Hispanidad en Buenos Aires. Por tanto, cuando a veces, yo creo que de una forma más inconsciente que más propio, denigramos un poco la labor de España cultural fuera íntimamente, como no podía ser menos, ligada a la lengua castellana,
caemos a veces en un trato injusto y falso. Recojo aquí una impresión que tuvo Américo Castro, el famoso historiador, un poco siempre en eterna discusión con don Claudio Sánchez Albornoz, que se recorrió buscando la cultura hispánica del siglo XVIII hacia atrás, ya el XIX con las guerras independentistas, quizás no le fuera tan atractivo. Y Américo Castro decía, tanto en las capitales de los virreinatos como en lugares perdidos de los Andes, hubo bibliotecas sorprendentes con gran número de libros de ciencia europea. En Morelia, antigua Valladolid, topé con una biblioteca mal atendida, pero con obras de Newton, Galileo y de tratados de química aplicada a la medicina que los sabios españoles habían dejado allí. Claro, ustedes comprenderán que esta visión para algunos quizá no sea políticamente correcto, porque a veces caemos en el riesgo del pensamiento único, que como ustedes saben es falso como descripción de la realidad y falaz como recurso ideológico. Para esto las universidades, hospitales, colegios, imprentas que España hizo en América, y todo eso está vinculado con el idioma español. Si han visitado ustedes, yo la vi, era muy grande, excesivamente grande, un poco distorsionada, cuando en principio uno la ve por televisión, la famosa Plaza del Zócalo de México, capital. Pues la Plaza del Zócalo es el nombre un poco popular que se le da, como aquí le damos el nombre a la Plaza de las Flores, pero el nombre auténtico es Plaza de la Constitución. Ojo, de la Constitución de 1812. Es la denominación oficial de la Plaza del Zócalo. Y cuando hablamos de español también a veces se nos olvida un hermano pobre, un hermano pequeñito del español. Lo de pobre no lo digo en un sentido económico, sino más bien en un sentido de preeminencia, que es el judeo español. El maravilloso español de los judeos sefarditas, descendientes de los expulsados por los reyes católicos, que en la zona de Salónica fundamentalmente desarrollaron una potente cultura en un español delicioso, propio del siglo XV, y que tiene la costumbre, como la tenemos ahora, de escribir con K. Ahora decimos ocupa con K. Ellos ya lo escribían y lo siguen escribiendo todavía así, rememorando la época anterior a los reyes católicos. Por tanto, tenemos una lengua internacional, escrita en alfabeto latino como el inglés, una lengua plurinacional y una lengua hoy que está casi en la cabeza de los idiomas que estudian los que no hablan español. Y máxime, y esto lo digo en un país como España, ahora cito una frase de don Claudio Sánchez Albornoz. Ustedes saben que don Claudio Sánchez Albornoz fue ministro de Asuntos Exteriores de la República cuando saltó la guerra civil y fue enviado luego de embajador a Lisboa, donde tuvo que aguantar muchísimas humillaciones, porque prácticamente, aunque no de una forma oficial, luego lo hizo el gobierno de Oliveira Salazar, el gobierno portugués, tácitamente ya había reconocido a Franco, tuvo que aguantar muchas humillaciones, al final se fue al exilio y volvió después de la muerte de Franco. También podía haber vuelto en los años 60 sin ningún problema, pero él quiso volver después. Y don Claudio Sánchez Albornoz escribió: un país con 5 siglos de existencia política unitaria lleva miles de años fraguándose en un lento y hondo proceso en el que innumerables pueblos y culturas, lenguas y formas de vida fueron encontrándose en esa cosa mestiza y compleja que da una serie de nombres ilustres y que dieron en llamar a aquello España. Giner de los Ríos, Menéndez Pelayo, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Ortega y Gasset, Miguel Hernández, Antonio Machado y otros tantos. Pero claro, el idioma es algo básicamente, es un elemento básicamente de comunicación, pero también es un elemento de cultura. Piensen ustedes en los premios Nobel que escriben en español. No digo de los premios Nobel españoles, digo de aquellos premios Nobel que escriben en español. Y pasamos ahí del colombiano García Márquez al español Jacinto Benavente, de la chilena Gabriela Mistral al andaluz Juan Ramón Jiménez, pasando por Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Neruda, que no se llamaba Neruda, como ustedes saben, se llamaba Reyes de apellido. Hay algo más español que llamarse García, que llamarse Reyes. Y sin embargo, son hispanoamericanos que escribían y escriben en español. Pensemos también en el idioma como un elemento de revulsivo en los países, en situaciones dramáticas, en situaciones tensas, cuando un líder, a través de la oratoria, a veces puede ganar más batallas que con otros instrumentos.
Piensen ustedes en el poder de la lengua, cuando Churchill en el año 40 se ve entre la espada y la pared, cuando Lord Halifax le presiona para que llegue a un acuerdo con Hitler. Y aquel dramático discurso de Churchill dice que nunca pactará con Hitler, que lo único que le puede ofrecer a los ingleses es resistir y sangre, sudor y lágrimas. Cuando acabó el discurso, el parlamentario derrotado, Lord Halifax, dijo simplemente: ha sido un triunfo de la lengua inglesa. Pensemos también en el general de Gaulle, en una pequeña emisora desde Londres, en un francés majestuoso, bello, llamando a los que quedan bajo el gobierno de Vichy a rebelarse y luchar por la Francia libre. Pensemos en don Manuel de Azaña. Don Manuel de Azaña, último presidente de la República Española en aquel momento, cuando en el dramático año de 1938, en una guerra civil que la sangre entre los españoles se vertía a raudales, en aquel patético discurso pidió paz, piedad y perdón. Este es el poder a veces también del lenguaje a través de la oratoria, el poder del lenguaje convincente y el poder del lenguaje, como diría aquel, que mueve montañas. Pero tampoco nos pongamos excesivamente solemnes. Aquí en la bahía nuestra tenemos grandes escritores que van del marinero en tierra a la señorita del mar, van de la dama de Cádiz a Hortensia Romero. En una palabra, hablamos de Alberti, hablamos de Pilar Papasamar, hablamos de José María Pemán y hablamos del gran Fernando Quiñones, repito, en el 25 aniversario de su nacimiento, que lo llamaban un escritor popularmente refinado o un escritor refinadamente popular. Espero que los actos que se hagan en recuerdo de Fernando Quiñones estén a la altura de su categoría humana y literaria. Pero claro, el idioma, como ustedes comprenderán, también tiene sus retos. Y nos enfrentamos a veces a una serie de retos, que el idioma español, como todos los idiomas, parecemos, el idioma español es un idioma muy sabio, que ha sabido siempre capear los temporales y sigue ahí, unitario, y hablándose a veces con una perfección, una belleza inusuales. Como decía Unamuno, dice, hay que viajar a Hispanoamérica para entender de verdad la cultura española. Es una maravilla estar en Colombia y escuchar hablar español en Ecuador, hablar español en México, cada uno con su tono, con su deje, pero coincidimos siempre que es un idioma unitario, evidentemente mucho más unitario que el idioma inglés. Quizá la diferencia entre un señor de Australia o un señor de California con un señor de Nueva Inglaterra o de Delaware, el inglés pues parece que sería quizá mucho más dificultoso que este español que yo he citado en estos territorios. Pero coincidirán ustedes conmigo que nuestro idioma también hace gala a veces de muchos elementos innecesarios, que están de más, y que se emplean a veces sin que nosotros nos demos cuenta del alcance que tienen esos términos. Me da muchísimo coraje cuando leo que algo es falso y la prensa pone fake, pero lo grave de todo esto es que nosotros no hablamos así. Yo no le digo a una persona, eres más fake que Judas, sería ridículo. Casi que yo lo hablo así, pero todo es una noticia fake. ¿Cómo que una noticia fake? En España decimos algo falso, esto es un bulo. ¿Eso de fake qué es? Yo incluso lo aceptaría, yo no sé qué para aceptar nada, pero desde mi fuero interno lo aceptaría si aquello se estuviera en la calle, si la gente hablara así. Es la manía también de low cost. ¿Pero qué es eso de low cost? Siempre me ha dicho una ganga, un chollo, una cosa baratita. Yo voy a unos grandes almacenes, ustedes se imaginan yo en el Piojito, al buen señor que me atiende pidiéndole una zapatilla low cost, se va a creer que es una marca nueva. Esto es ridículo. No, es que es tremendamente ridículo, señores. Yo me siento a veces ridículo con todo esto. Y he llegado a la conclusión, los otros días estaba yo, o el runner, ahora es un runner, ¿no? Antes corríamos, ahora es un runner. Ahora ya los San Silvestre ya son unos runners, unas ranas por deformación del lenguaje. Estas cosas son un poco muy ridículas. Y yo ya he llegado a la conclusión de que soy un hombre priority. Los otros días en el aeropuerto de Santander, la megafonía, los pasajeros priority, además dicho, mal pronunciado, porque claro, tampoco se pronuncia priority, en todo caso priority, vayan al tal, enter por el sitio tal. Y el otro día me peleé, claro, porque ahora cuando saben ustedes que el lenguaje a veces se siente un poco extraño, cuando uno llama por teléfono a un centro, a una compañía, el uno diga usted tal, el dos diga tal, y lo que uno quiere, que es el contacto humano con alguien que la atienda de verdad, pues prácticamente es imposible.
y llamando a una gran compañía telefónica, que no cito el nombre, pero que todos ustedes se imaginan cuál es, después de medio pelearme con la señora que me atendía, dice, bueno, claro, es que usted es un cliente priority. O sea, yo estoy cogiendo ya complejo de priority. Entonces, yo sé lo que es un cliente preferente, lo que es un trato preferente, un cliente priority, y además pronunciado mal, con lo cual la cosa ya no solamente somos catetos, también somos cursis. Pues esto ahora se está... Claro, después hay una serie de... ¿Qué le digo? Pero le digo esto, no ya por hacer aquí un alarde de erudición o una sobreactuación de que yo soy más listo que otro. No, no, es que eso no está en la calle, es que nosotros no hablamos así. Es que no hablamos así. Yo no digo, a mí no me puede decir un fake, un low cost, es que nadie dice, mira, el chollo que hay ahí, fíjate los precios. Nosotros no hablamos así. No, mira, esto es un low cost, que es ridículo. Pero es así. Claro, el español es un idioma lo suficientemente sabio, lo suficientemente acreditado en la historia y en el mundo para que no tengamos que caer en esto. Y después hay una serie de expresiones que también a veces pues te hacen un poco de gracia, ¿no? Sobre todo los periodistas deportivos, mi hijo está mucho tiempo trabajando en ese mundo, cuando el fulanito conecta con Barcelona, ¿qué climatología? ¿Cómo que climatología? ¿Será qué tiempo hace en Barcelona? Y fíjense ustedes, porque tampoco hablamos así. Si yo ahora estoy en Cádiz y hablo con un familiar mío o un amigo mío que está en Bilbao, lo lógico es que yo le diga, oye, ¿qué tiempo hace allí? Pero yo no le voy a decir, ¿qué climatología hace allí? Si es que no hablamos así. Si es que no hablamos así. Pero sin embargo nos empeñamos a veces el lenguaje en retorcer las cosas cuando las cosas son mucho más sencillas y mucho más claras. Otra palabra que también me hace mucha gracia es discriminación positiva. Mire usted, no hay ninguna discriminación positiva. La discriminación, por definición, es negativa. Y es un eufemismo que a veces utilizamos para decir trato de favor o trato preferente, porque nos da un poco de vergüenza decirlo así, y vamos al disparate de discriminación positiva, como si dijéramos robo positivo o asesino positivo, salvando las distancias. Claro, mire usted, desengáñense, vayan al diccionario. Toda discriminación es negativa. Déjense de circunloquios y de buscar tres pies al gato. Otra también de las cursiladas en que se cae mucho, primer edil. El primer edil, usted dice que no existe el primer edil. Están los concejales y el alcalde. O en todos los casos, el primer teniente de alcalde o el segundo teniente de alcalde. El primer edil, además, dos palabras para decir una, alcalde. Es como si al rector, al señor rector, le llamáramos el primer catedrático. No sé si es que no es ni primer catedrático ni segundo, es el rector. O al obispo le llamáramos el primer párroco. Usted si es que no es el primer párroco, es el obispo. Hay una palabra para eso. Además, tampoco utilizamos la palabra edil. Nosotros decimos, oye, mira, fulanito es concejal, o este se va a presentar a concejal. No decimos a edil. Yo nunca he dicho edil. No sé si usted no lo dirá, yo no lo he dicho. Entonces, caemos a veces en este un poco esperpento, ¿verdad? Días pasando en Algeciras veo un letrero y pone comida latina. Comida latina. Es que son los latinos. El latino soy yo soy latino. Yo soy de una parte de Europa que formó parte del Imperio Romano, en la que nos legaron muchas cosas importantes, aparte del acueducto de Segovia y todo eso, nos legaron el latín, y nosotros formamos parte de la Europa latina, como hay gente que forma parte de la Europa germánica o de la Europa nórdica. Y yo hablo luego un latín evolucionado, como en Francia se habla un latín evolucionado y en Italia un latín evolucionado. O sea, que aquí hablo español, en las Galias, en Francia se habla francés, y en Italia, donde nació el latín, pues habla italiano. El latín nació en la región del Latium, del Lacio. De hecho, en Roma hay un equipo en primera división que se llama Lacio. Claro, eso fue luego América. Nosotros a América no llevamos el latín, llevamos el español. Entonces, latino, y además de hecho, incluso hay término raza, como ustedes saben, un término que está muy desprestigiado y además es auténtico. Pero se habla de la raza latina. En Europa estos los latinos, somos más morenitos, más bajitos, los germánicos, más rudos, estos son tópicos, pero que tienen también ese fondo en el que yo me refiero, los latinos, ¿cómo que latinos? Y además se da también la contradicción, esa es la ironía, de que un italiano, que es el latino por excelencia, etimológicamente, históricamente, donde nació el latín, en Estados Unidos no es un latinoamericano, es un italoamericano, que es el latino de verdad. Y otros que tienen una ascendencia hispánica, pasa justamente lo contrario. Luego, estos son a veces, yo no atrevo a decir perversiones del lenguaje, sería ponerlo demasiado, no sé si solemne, pero son cosas curiosas que a veces nos llaman mucho la atención. Y otras veces ya en el mundo del deporte. Es verdad que en el mundo del deporte, bueno, pues hay una inclinación por aquello de que los ingleses inventaron el fútbol
y los americanos inventaron otros deportes, pues una inercia que pasa. Bueno, también el latín estaba trufado de montones de palabras en griego, porque el griego era el idioma culto de la época, y el latín, citar palabras griegas era un cultismo, y de hecho, los médicos, tú lo sabes sobradamente, Pepe, en la terminología médica el griego impera muchísimo. Y el latín, de hecho, en la gran cuenca mediterránea, sobre todo en la parte oriental, el idioma que se hablaba a los pueblos del Imperio Romano no era el latín era la lengua oficial, la lengua administrativa, ahora era el griego, la koiné, que era esa especie de inglés que más o menos hablamos, chapurreamos, para entenderlos cuando salimos de España. Y los evangelios están escritos en griego, no están escritos en arameo, porque eran suficientemente listos para saber que si se escribe en arameo no lo iba a leer nadie. En griego sí lo podía leer la gente. Pues en eso estamos cuando llegamos, bueno, y en el fútbol digamos, pero claro, el fútbol también se ha dado una... Por eso digo que hablar un poco de esto en plan acusatorio, en plan casi un poco, como dice usted, un poco dramático, tampoco es tanto. No teníamos el caso del latín. Y el idioma que es sabio va siempre evolucionando. Y a lo mejor lo que ahora son unos términos que nos llaman la atención o incluso nos chocan, dentro de 50 o 100 años el idioma sabiamente habrá evolucionado, irá por otros derroteros. Al fin y al cabo el español nació pues por una deformación del latín. Las glosas emilianenses, que son pues un latín un poco macarrónico, mal empleado, que fue evolucionando al español. Y esto seguirá existiendo siempre. Por eso tampoco tenemos que exagerar con esto. Pero yo me acuerdo de chico, cuando jugábamos al fútbol, nadie decía saque de esquina, todo el mundo decía córner. Y nadie decía fuera de juego, decíamos además mal dicho offside en vez de offside. Ahora ningún locutor de deporte dice córner, todo el mundo dice saque de esquina. Y ninguno dice offside, dice fuera de juego. O sea que hemos hecho una inversión. La palabra fútbol, que ustedes saben, es una aceptación española de un sonido fonético. El único equipo que no utiliza la palabra fútbol es el Betis, que es balompié. Los demás ninguno, ¿verdad? Entonces, para ir acabando, por último vamos al lenguaje también inclusivo. El lenguaje inclusivo que está admitido, es una cosa que lo vemos normal, pero, ojo, no se lo olvide ustedes, la Real Academia también admite otra, digamos, otra forma de inclusión que no tiene que ser formalmente esa. Podemos decir todos y todas, claro, pero también decimos todos los que estamos aquí reunidos, los españoles de la Edad Media, los gaditanos de la época de las Cortes, y ahí no hay ninguna intencionalidad de género, es una cosa genérica, claro, que por españoles o por gaditanos de la época de las Cortes entendemos los gaditanos y las gaditanas, claro, y los gaditanitos y las gaditanas, entendemos muchas cosas, pero no tenemos que aceptarlo con ese afán simplemente de un determinado género, sino que no son de género, son genéricos. Pero claro, yo también les puedo hablar a ustedes en femenino. También hay genéricos en femenino. Yo decimos todas las personas que están aquí, y persona es femenino, a menos que alguien se invente el vocablo horrible de persona, espero que ahí ya no lleguemos. Yo puedo también hablar en un genérico femenino, personas, ¿verdad? Y se utiliza solamente un género, el femenino, pero es para todos nosotros. Luego, el lenguaje inclusivo, que está aceptado, también la Academia admite el otro, el undeterminal, resulta que se mezcla a veces, y se mezcla a veces saltándose la economía del lenguaje. Para esto los ingleses son geniales. Children, niños y niñas, ahí no se complica la vida. Nosotros sí hacemos una distinción, pero bueno, es una forma. Pero ahora, el lenguaje inclusivo, como ustedes saben, aunque atenta, entre comillas, a la economía del lenguaje, porque tendemos todo a economizar el lenguaje. Nosotros no hablamos así en casa. Todos y todas, oye, vámonos todos a ponernos aquí juntos que vamos a hacer una foto, y hay hombres y mujeres. Pero digo que muchas veces son lenguajes que no es una crítica hacia ellos tampoco, pero a veces es que forzamos el lenguaje innecesario. Y, como ustedes comprenderán, y a veces también no solamente atenta ya al formalismo, repito, a la economía del lenguaje, porque además ese lenguaje inclusivo empieza así, pero luego ya continúa otra vez con el masculino. Estamos todas y todas muy contentos, ¿no? Estamos todos y todas contentos y contentas, y así el discurso, en vez de una hora, duraría 2. Por tanto, ojo con el lenguaje inclusivo, que lo admitimos, que nadie se asusta tampoco, pero que tiene también unas reglas que en cierta medida se saltan la economía del lenguaje, que es muy importante, y por otro lado llega a veces a retorcer con un afán que no es el comunicativo otras secuencias de la comunicación. Y por último, un pequeño apunte, como he dicho antes,
Creo que vamos bien de tiempo, ¿no, señor presidente? Sí, sí. Amelia, vamos bien de tiempo. Los otros días Amelia me puso muy correcta, por supuesto, un mensaje. Dice, oye, como mucho 50 minutos, y además me hago perfectamente cargo, porque son actos donde hay muchas cosas y quizá ya me esté pasando un poco. Con la venia, señor presidente, acabo. Y simplemente una breve mención a lo que le expresaba a usted antes, en ese deseo un poco tácito por mi parte de hablarles de historia y al final hablarles de lingüística. Yo comentaba antes con mi querido amigo Paco Escalante, el señor presidente del Ateneo de Chiclana, digo, oye, voy a dar una larga un poco cambiar por aquello de no hablar solamente de historia, y me voy a imponer un pequeño reto para hablar un poco también, que siempre es un placer, de la grandeza y universalidad del maravilloso idioma español. Y me refería a lo que les comenté antes del Trocadero. Cuando vamos a París y vemos la plaza del Trocadero, pues la gente a lo mejor no sabe que es el Trocadero porque lo tengo ahí a 2 kilómetros aquí al lado. Es la posición, el fuerte del Trocadero. Y en el verano de 1823, con los franceses, a un cañonazo de aquí, ustedes leen el diario mercantil de Cádiz de la época, pues hay un listado casi diario de las bombas que tiran. Algunos dicen, y la bomba cayó y mató a una gallina y rompió la puerta de la casa, pero va todo muy detallado. Incluso tenemos un maravilloso, escrito en un español maravilloso, es un teniente coronel de ingeniero, don Manuel Bayo, que dejó un manuscrito de 98 páginas, hombre, la letra es tan bonita que se supone que está dictada a un amanuense, donde día a día está dando aquí un recorrido histórico desde el 15 de junio, que es cuando el rey entra en Cádiz y se aloja en el Palacio de la Aduana, la Diputación Provincial. Estuvo 3 meses y medio viviendo sin salir de Cádiz. Es la vez que un rey de España que han venido aquí de visita, han estado algunos días, pero una vez en la historia, la única vez en la historia, la que un rey de España ha vivido permanentemente en Cádiz sin moverse de Cádiz. El rey, el gobierno, la corte, todo el aparato del Estado, como les decía, aquí, y aguantando en el Trocadero lo indecible hasta que faltos ya de detallamiento, de medicina, de munición, se rinden, y no se rinden, caen valerosamente allí con cerca de 1000 muertos, la mayor parte de ellos, como les decía antes, ahogados en el foso del Trocadero. Y me remití a esto, ¿por qué? Porque la palabra Trocadero, la españolísima palabra Trocadero, está dando nombre a una de las plazas más emblemáticas de París. Y eso es nuestro también, aunque no sé si no solamente por ser nuestro lo conocemos y lo apreciamos. De ahí esa llamada, no de atención, sino de atención mutua, atención como sinónimo de interés hacia el trienio liberal que me temo que está pasando sin pena ni gloria a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional. Muchísimas gracias, señores y señores. Repito, mi felicitación a los excelentes, nunca mejor dicho la palabra, ¿verdad? Y de nuevo también al Ateneo, a señora Amalia Rodríguez, por esa cátedra que vaya en su 4ª edición y lo único que demuestra es un saber estar, una sensibilidad y un reconocimiento al mundo del esfuerzo, de la cultura y en definitiva a ese gran edificio medieval actualizado y que seguirá siempre, que es la universidad. En este caso, nuestra universidad, querido rector. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una brillante conferencia. A continuación, nuestro secretario, don Antonio Ares, va a proceder a la lectura del acta en la que se recoge el dictamen de los premiados. O cuando quiera, Antonio. Acta del jurado para la concesión del 4º premio a la excelencia académica convocados por la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz. En Cádiz, 21 de diciembre de 2022, asisten a la reunión el ilustrísimo y magnífico rector de la Universidad de Cádiz, don Francisco Pinilla Corbacho, el vicerrector de estudiantes, don Manuel Sánchez Ortiz del Andaluce, el presidente del Ateneo, don José Almenara Barrio, la directora de la Cátedra Ateneo, doña Amelia Rodríguez Martín, y el que les habla como secretario, Antonio Ares Camerino. Tras comprobar que se cumplen las bases del certamen, se inicia la sesión a las 13:30 horas con el escrutinio de las candidaturas presentadas a cada categoría y acordándose conceder los siguientes premios. Premio Arte y Humanidades a don Alberto Romero Vallejo. Premio Ciencias Sociales y Jurídicas a doña María del Carmen Peña Beltrán por el doble grado Derecho y ADE y a doña Laura Arenas Verstappen. En el área de Ciencia a doña María Grajera García. En Ciencias de la Salud a doña Lucía Lobato Díaz.
y en Ingeniería a don Pablo José de Alba Canto y a don Jesús García García. Se comunicará esta resolución a los premiados, indicando que la entrega del galardón se desarrollará en el mes de enero, coincidiendo con la apertura del curso de la Cátedra Ateneo UCA, en lugar, fecha y hora que serán comunicados. La fecha de entrega de premio podrá ser modificado por las causas imprevistas. Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 14 horas en el lugar y fecha indicado USUPRA. De todo lo anterior se levanta el presente acto por el que suscribe y da fe de lo acontecido. Muchas gracias. A continuación vamos a proceder a la entrega de los premios. Arte y Humanidades a don Alberto Romero Valleja. Date la vuelta. Date la vuelta. Ah, José, que también de la Universidad de Cádiz. Ciencias Sociales y Jurídicas, doña María del Carmen Peña Beltrán, por el doble grado Derecho y Hábil. De la universidad. Ciencias Sociales y Jurídicas, doña Laura Arena Verstappen. Ciencias de la Salud a doña Lucía Lobato Díaz. De Ingeniería a don Pablo José de Alba Canto, que tampoco estaba. Y don Jesús García García, que lo iba a recoger su madre. Sí, claro, lo damos al final. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena de nuevo a todos los premiados. Llevan el diploma, como les decía, ahora sí que lo pueden contemplar bien. Es una verdadera obra de arte. Nuestro querido vicepresidente Luis Gonzalo, fallecido recientemente, pues ha dejado un legado importante que ha recogido su familia, creando la Fundación Luis Gonzalo, y yo quiero agradecer a la Fundación Luis Gonzalo también la oportunidad que nos brinda de poder entregar esta pequeña obra de arte a cada uno de los premiados. De nuevo, mi enhorabuena y doy la palabra al señor rector. Bueno, haré un uso prudente de la palabra, teniendo en cuenta que soy el último que habla y siempre ya yo creo que se ha dicho casi todo, ¿no? Y además teniendo en cuenta que los verdaderos protagonistas sois vosotros los que habéis recibido estos premios de excelencia. También estos premios yo creo que delatan los 5 puntos cardinales, las 5 grandes ramas del conocimiento que hoy con estos ámbitos disciplinares pues se ven replicados en la convocatoria de los premios, ¿no? En cierto modo la generación y la transmisión del conocimiento forma parte del ADN de la universidad, es la misión de la universidad, y por tanto yo creo que es una misión que además no estamos solos, sino que estamos acompañados de nuestra sociedad y especialmente de instituciones como la que hoy estamos aquí, el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz,
que se suma con la universidad a esa noble cruzada del conocimiento. Y por tanto yo quiero agradecer como rector de la Universidad de Cádiz el compromiso y de persistir en ese compromiso. Ya vamos por la 4ª edición de estos premios a la excelencia académica convocados por la cátedra conjunta entre el Ateneo y la Universidad de Cádiz, que dirige pues con mucho ahínco y con mucho esfuerzo nuestra profesora Amelia Rodríguez, a la que también le agradezco su trabajo. El progreso de un país se mide en gran medida por la excelencia de su sistema educativo, y la calidad de este se espeja en el caudal de conocimientos que proyecta su alumnado. Son dos realidades conjuntas, dos caras de la misma moneda. Hoy lo podemos ver con claridad en los trabajos que han sido premiados en esta 4ª convocatoria, y por tanto mi reconocimiento a los estudiantes distinguidos: Alberto, María del Carmen, Laura, María, Lucía, Pablo y Jesús, por el resultado excelente de vuestros trabajos. Decía Ramón y Cajal, uno de los investigadores más eminentes de España y Premio Nobel de Medicina, que la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado del esfuerzo de la inteligencia. En este caso, como en la inmensa mayoría de las ocasiones, el resultado de un esfuerzo de la inteligencia que ve multiplicado el talento con el nutriente del estudio y la cualificación. Esa es nuestra motivación como universidad pública. Por eso nos vemos especialmente reconocidos en actos como este y en premios como los que hoy han sido entregados. Muchas gracias y buenas tardes. Ahora una foto de familia, ¿no? Vamos a entregar primero esto, sí. De nuevo, por lo tanto, muchas gracias, rector, muchas gracias, José María, igualmente a las autoridades que nos acompañan. Gracias. Ahora vamos antes de finalizar el acto, a todos aquellos egresados de la Universidad de Cádiz que estén presentes y no tengan el PIN de la universidad, pues pueden acercarse y le hacemos entrega del mencionado PIN. ¿Hay alguna persona egresada de la universidad que no tenga el PIN? Por ahí viene una persona. ¿Alguno más? Yo con el PIN, que no se oye egresado. Premio extraordinario de licenciatura. Yo no tengo. Por aquí puede entregar por aquí. En vez de insignia. También, ¿verdad? Y ahora sí, ahora nos podemos acercar y tratamos de hacer una foto.